Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo 2 y hoy, Dios mediante, pues vamos a acabar con el capítulo 2 de Oseas. Estaba mirando las notas que tengo y llevamos más o menos unos 3 meses con este capítulo. Y recordad lo que hemos visto hasta ahora. Básicamente podíamos dividir este capítulo en dos partes principales. La primera parte son los primeros 13 versículos. Dios trae juicio a Israel a causa de su infidelidad, a causa de abandonar a Dios y seguir a otros dioses. Esta primera parte, concluye con el versículo 13, dice: la llamaré, hablando de Israel, a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Y esa es la primera parte, es una parte, digamos, oscura de juicio. Pero en la segunda parte, hasta el final del capítulo, vemos que el plan de Dios no es la destrucción de Israel, sino su restauración. Y vamos viendo cosas que va a hacer el Señor para restaurar esa relación nuevamente con Israel. La primera cosa que dice que va a hacer con el pueblo es lo va a volver a enamorar. Versículo 14 y 15. Por eso ahora voy a seducirla, voy a enamorarla. Me la llevaré al desierto, le hablaré con ternura. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. Primero le va a volver a enamorar. Pero luego vimos que en este proceso de restauración va a cambiar un poquito la relación que tiene con Israel. Dice en el versículo 16, en aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Quiere cambiar la relación para que vea que el Señor quiere una relación íntima, cercana. También hará que sean fieles. Versículo 17. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. En el versículo 18 dice, y voy a restauraros a la situación de bendición, de paz y prosperidad de antes. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Y por último, la semana pasada vimos que Dios nos va a dar al pueblo de lo suyo para que este nuevo matrimonio, esta nueva relación restablecida, esta vez no se rompa. Y vimos que dice en el versículo 19 y 20, yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión, te daré como dote mi fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. Dios va a dar cosas a su pueblo de lo suyo para que esta relación no se vuelva a romper como con el primer pacto. Pero como he dicho, hoy llegamos al final del capítulo y seguimos en estos últimos versículos con esta idea de la restauración de Israel. Y algunas cosas que veremos hoy ya las hemos visto en este capítulo, así que no vamos a entrar en profundidad en ellas, pero hay un final precioso a esta historia que veremos en el versículo 23. Pues voy a leer los versículos 21 al 23, que son los versículos que vamos a mirar hoy. Y dice así, en aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo le responderé al cielo, y el cielo le responderá a la tierra, y la tierra les responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite. Y estos le responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me Dios. Y en primer lugar, de una forma breve, vamos a mirar los versículos del 21 al 22. Comienza con en aquel día. Y no vamos a entrar en esta expresión porque ya ha salido en más de una ocasión en este capítulo. Recordemos que dijimos que esta expresión se refiere a que Dios va a actuar de una forma especial en la historia de su creación
especialmente hablando del juicio y la restauración. Obviamente, como hemos dicho, apunta sobre todo al último día cuando el Señor vuelva. Pero como digo, y eso ya lo hemos visto, no vamos a entrar. Pero si continuamos leyendo estos versículos, yo le responderé al cielo, el cielo responderá a la tierra responderá al cereal y el cereal responderá a Jezreel. Vemos en un sentido que estos versículos son similares a algo que ya hemos visto en este capítulo. En el versículo 18 leemos o estudiamos lo siguiente: aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Dios se vuelve a comprometer que bendecirá a Israel una vez restaurada. No voy a entrar en profundidad en esto, pero recordemos que cuando Dios sacó a Israel de Egipto y les llevó por el desierto y les introdujo en la tierra prometida, había dicho que los bendeciría si ellos le obedecían. Voy a rescatar algunos versículos que ya vimos en su día. Deuteronomio capítulo 28, justo antes de entrar en la tierra prometida, Dios dice a su pueblo, todo esto si lo obedecían, dice, versículo 3 y 4, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Versículo 8 de Deuteronomio. El Señor bendecirá a tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Y versículos 11 al 12 de Deuteronomio 28 dicen, el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. El Señor se había comprometido a bendecirles en el campo, en sus vidas, en sus cosechas, si lo obedecían. Pero recordad que por culpa de la desobediencia del pueblo, no porque Dios no había cumplido, sino por culpa de la desobediencia del pueblo, en Oseas capítulo 2 y el versículo 12 habíamos visto que esto había parado. Dios había dicho, devastaré sus vides y sus higueras, que consideraba la paga de sus amantes, las convertiré en maleza, y los animales del campo acabarán con ellas. Pues en nuestro versículo de hoy, 21 y 22, donde Dios dice que bendecirá el cielo, la tierra, los cereales y a Jezreel, está volviendo a comprometerse de que las cosas volverían a ser como al principio de la relación. Pero no quiero entrar en eso porque, como digo, ya lo hemos visto, pero quiero mirar estos versículos y si lo tenéis a mano es más fácil, será más fácil seguirlo. Si miramos el versículo 21, pasa del Señor al cielo, del cielo a la tierra, de la tierra al cereal, vino y aceite, y de estos alimentos a Jezreel. Si lo veremos al revés, Jezreel se refiere a Israel. Es otro nombre para el pueblo de Dios, como veremos un poquito más adelante y ya hemos visto. ¿Vale? Pues dice que la tierra, perdón, el cereal, el vino y el aceite responderán a Jezreel. ¿Qué significa eso de responder? Pues entre otras cosas, la palabra responder en nuestro texto significa que cubrirá todas sus necesidades. Así que Israel tendrá todas sus necesidades cubiertas porque el cereal, el vino nuevo y el aceite lo cubrirá todo. ¿Y cómo es que habrá cereal, vino nuevo y aceite? Porque la tierra responderá. La tierra cubrirá todas las necesidades de las plantas para producir estas cosas. ¿Y cómo que la tierra podrá hacer esto? Pues porque el cielo responderá a la tierra. El cielo responderá, cubrirá todas las necesidades de la tierra. ¿Y cómo es que el cielo podrá hacer esto? Porque Dios cubre todas las necesidades del cielo. Y esto es interesante porque veremos una cadena.
Israel depende de los alimentos dependen de la tierra depende del cielo. Pero la cadena se rompe con Dios. Porque Dios no depende de nadie. Ya queda ahí. Con Dios ya está. Porque Dios no depende de nada ni de nadie. Génesis capítulo 1 y el versículo 1 nos deja claro. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Él es totalmente autosuficiente, permitidme la expresión, porque Él no depende de nada. Todo lo demás, el cielo depende de Dios, la tierra depende de los cielos, los alimentos dependen de la tierra y los seres humanos dependemos de las plantas. Y aquí hay una enseñanza muy importante que como cristianos hemos de reconocer siempre. Todo lo que tenemos depende en última instancia de Dios, porque todo tiene su origen en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque nos equivocamos si pensamos que dependemos de nuestro jefe. Nos equivocamos si pensamos que dependemos de nuestra empresa, de nuestro trabajo. Nos equivocamos si pensamos que dependemos de nuestros gobernantes o de nuestras fuerzas e inteligencia. En última instancia, viene todo del Señor, que es el origen de todo. Por eso, cualquier cosa que recibamos, debemos agradecérselo siempre al Señor. No a nuestro jefe, que eso podemos agradecer si nos da un aumento. Muy bien, perfecto. Pero en última instancia es gracias, Señor, porque esto proviene de ti. Y por eso la gratitud y la gloria siempre lo debe llevar el Señor. Y esto es muy importante. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Recordemos que en la época de Israel existía el politeísmo. Se adoraban a muchos dioses diferentes. Y es uno de los problemas que tenían los israelitas en tiempo de dioses. Pensad un momento en el ciudadano normal de Israel. Era granjero, normal, era agricultor, era granjero, ¿vale? Entonces, un granjero depende del sol. Si no hay sol, no hay vida. Entonces tenían que contentar al dios del sol. Ahora, como estamos viviendo aquí, podemos tener sol precioso, pero si no hay lluvia, no nos sirve de nada tampoco. Así que también tenías que contentar al dios de la lluvia. Bueno, puedes tener sol y puedes tener lluvia, pero si la tierra es mala, también necesitas tierra buena para que crezcan las plantas. Así que tenías que contentar también al dios de la tierra, sino también la planta tenía que ser buena, tenía que estar protegida, así que tenías que contentar al dios de las plantas. Eso es un caos. Te volvías loco intentando contentar a todos los dioses. Encima, cuando cada dios quizás te pedía cosas que contradecía lo que pedía el dios del sol, quizás contradecía lo que pedía el dios de la lluvia. Pues Dios aquí está diciendo, dejaros de todo eso, porque solo hay un Dios, yo, Señor, Jehová. Todo proviene de mí. Por eso religiosos intentando no tentar a un Dios, sino a una persona, porque pensamos que lo que nos viene depende de una persona. Es que tengo que contentar a mi jefe, porque si no, pierdo todo. O tenemos que proteger a la empresa porque dependo de la empresa. O hay personas que dicen, oye, yo dependo de que, como vengo de una familia adinerada, pues tengo que estar contento con mi padre o mi madre para que yo reciba lo que me toca. Y muchas veces, incluso los cristianos, estamos intentando contentar no al Dios del sol, de la lluvia, lo que sea, sino a personas, porque pensamos que nuestra prosperidad, que podamos comer, depende de nuestro jefe, de nuestra empresa, de una persona. Viviríamos más tranquilos si reconociéramos que en última instancia dependemos del Señor y solo hemos de adorar
y contentar al Señor. Porque si no, muchas veces somos como los israelitas que estaban haciendo cosas en un caos, intentando contentar a cosas diferentes. Esa es la primera cosa que vemos en este versículo. Pero en segundo lugar, vemos aquí una cosa que vemos constantemente en la Biblia. Adoramos a un Dios de orden. Dios envía las lluvias que caen sobre la tierra, que producen las plantas que alimentan a las personas. Y esto es interesante porque algunos conoceréis el científico cristiano John Lennox, y si no lo conocéis, os aconsejo que compréis alguno de sus libros o veáis alguno de sus vídeos. Y algunas veces le preguntan, ¿cómo puede ser científico y cristiano? Y él dice, precisamente porque soy cristiano, puedo ser científico. Me preguntan, ¿por qué? Dice, porque para estudiar las cosas con el modo científico necesitas orden, necesitas patrones. Si tenemos un Dios caprichoso que un día hace una cosa y otro día hace otra cosa, nunca se podría estudiar nada porque no había ningún patrón. Dice, la ciencia, si se entiende bien lo que es la ciencia, no elimina a Dios, sino cuando miramos el mundo natural, justamente encontramos lo que la Biblia explica, orden, porque ha sido creado por un Dios de orden. Y aquí nuevamente vemos el Dios de orden. Pero continuemos, ya hemos visto eso. Vamos a mirar ahora el versículo 20, final del 22 y el versículo 23. Porque después de hablar de este orden, de que va a bendecir nuevamente la creación, la naturaleza, para que Israel sea bendecida, dice, y estos le responderán a Jezreel, yo la sembraré para mí en la tierra, me compadecerá de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. Y como digo, ahora el capítulo llega a su clímax. Y es un clímax espectacular. ¿Os acordáis de los tres nombres de los hijos de Gomer en el capítulo 1? Jezreel, que sale al final del versículo 23. Lo Ruama, perdón, Jezreel sale al final del versículo 22. Lo Ruama, que significa no amada, no compadecida. Vuelve a salir este nombre en el versículo 23, indigna de compasión. Loami, el tercer hijo, se llamaba Loami, que significa no eres mi pueblo. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío. Y es precioso este versículo, porque esos tres nombres que se han usado en el capítulo 1 para hablar del juicio, como hemos dicho, Dios usa el juicio, está usando el juicio para restaurar a Israel, pues cambia ahora el significado de esos nombres para hablar de la restauración. Vamos a mirarlos. Primero, el primero un poquito más, los otros dos no tanto. En primer lugar dice, y estos le responderán a Jezreel, yo lo sembraré para mí en la tierra. Jezreel dijimos que apuntaba a un valle donde iba a venir juicio, por dos razones, porque un rey de Israel había hecho una cosa terrible en el valle de Jezreel para quedarse con el trono y Dios dice, voy a juzgar lo que hiciste tú en el valle de Jezreel, pero también apunta de que por la maldad de Israel, en el valle de Jezreel, Israel iba a sufrir una derrota militar que acabaría con su independencia. Pero Jezreel, la palabra es un valle, pero el nombre Jezreel significa esparcir. Y era un nombre muy bueno para lo que iba a hacer Dios. Porque hemos dicho que los asirios iban a derrotar a Israel, los iban a conquistar y los iban a sacar de su pueblo y los iban a llevar al destierro. Los iban a esparcir por el imperio asirio. Y eso es lo que pasó. ¿Cómo puede Jezreel esparcir, acabar siendo, es juicio, eso lo entendemos? ¿Cómo puede acabar siendo restauración? Porque esparcir, Jezreel, también significa plantar. ¿Qué hace el sembrador?
con la semilla. Esparce. ¿Pero esparce para qué? Para que el fruto, la semilla caiga, quede plantado y crezca. Dios está usando el juego de palabras aquí. Dice, sí, os voy a esparcir. Pero os voy a esparcir no para destrucción, sino para plantaros, para que deis fruto. Por eso en el principio del versículo 23, cuando dice, y esto le responderán a Jezreel, yo voy a esparcir, pero para sembraros, para plantaros. Y aquí vemos un ejemplo perfecto de Romanos 8:28. Lo conocemos bien, este versículo, y lo cantamos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aquí es un ejemplo práctico. Sí, vienen problemas, viene juicio, viene que vais a ser conquistados. Pero en mis manos, ese juicio lleva a que seáis plantados nuevamente y deis mucho fruto. Pero hay otra cosa que dice aquí que creo que es importante y que no tenemos claro los creyentes, sobre todo los creyentes occidentales del siglo XXI. Porque Dios dice, y lo voy a hacer para mí. Y hay una cosa que vemos en la Biblia constantemente y, como digo, nos cuesta entender. Para que las cosas vayan bien en el universo, para que funcionen las cosas, la gloria siempre tiene que ser para el Señor. Os voy a leer unos versículos, son 10 versículos, espero que tengáis paciencia al escuchar, son muy largas, pero escuchadas. En Ezequiel capítulo 36, y el Señor está hablando a su pueblo aquí. Más o menos se está diciendo lo mismo que está diciendo a Israel por Oseas. Ezequiel 36 y en el versículo 22 dice lo siguiente. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por vosotros, de mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones por donde habéis ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que habéis profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre vosotros, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Y luego de los versículos en adelante, del versículo 24 en adelante, hasta el versículo 32 casi todo, está hablando de lo que va a hacer, que es lo que hemos visto en Oseas. Os voy a traer a la tierra, os voy a restablecer, voy a hacer que los campos den sus frutos. Y el versículo 31 dice, después de hacer todo eso, así os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras acciones perversas y sentiréis vergüenza por vuestro prácticas detestables. Yo quiero que sepas que esto no lo hago por consideración de vosotros, lo afirma el Señor. Oh pueblo de Israel, sentid vergüenza y confusión por vuestra conducta. Pero está constantemente dejando claro el Señor que hace las cosas para su gloria. Y muchas veces esto no lo entendemos, no lo queremos entender, porque creemos que un Dios amoroso debe trabajar para mi gloria, no la suya. Por eso, la mayoría de nuestras oraciones que hacemos aquí cada viernes en nuestras casas, y me pongo yo en primer lugar, son oraciones incorrectas, porque el centro de mis oraciones siempre soy yo. Señor, dame esto. Y si me siento estupendo, digo, danos, ¿vale? Y así me siento, venga, vamos, pide a la iglesia. Tengo que admitir, el Señor no es el centro de esas oraciones para nada. Pero la realidad es que para que las cosas vayan bien, para que el universo funcione, la creación funcione, el centro debe ser Dios. Es normal. ¿Cómo puede ser que cada uno de nosotros seamos el centro del universo? Sería un caos. Porque lo que quiero yo quizás no es lo que quiere María del Señor o Liz o lo que sea. Es creado por Dios. Y Dios debe ser el centro. Porque en ese momento que Dios sea el centro de nuestra vida, las cosas van bien. El universo, la creación es equilibrado. Rafael siempre decía algo en sus mensajes, lo dijo en más de una ocasión, que a mí siempre me gustaba.
decía que el orden de los factores sí que afecta al resultado en tu vida espiritual. En el colegio siempre nos decían que, oye, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. El orden no varía el resultado. ¿Vale? 2 más 3, 5. 3 más 2, 5. Pero en el orden espiritual, el orden de los factores sí que cambia el resultado. No es lo mismo Dios más yo que yo más Dios. Y es una cosa que creo que hemos olvidado los creyentes, sobre todo del mundo occidental. Como digo, no me da tiempo a entrar, podríamos entrar en todo la explicación de por qué se debe hacer todo para la gloria del Señor, por qué es mejor que Dios sea el centro, por qué ha creado esta creación siendo Él el centro y para su gloria, pero no me da tiempo a entrar en eso hoy, ¿vale? Pero tengámoslo claro. Las cosas siempre son, Dios es el centro de todo, es el centro de nuestra vida, es el que debe llevar la gloria. Por desgracia, lo vemos en nuestras oraciones, no es así. Después de hablar de Jezreel, como hemos dicho, Jezreel, esparcir, se va a cambiar a restaurar, a ser plantado. Luego continúa y dice, me compadecerás de la indigna de compasión, a pueblo ajeno le llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. Y el versículo acaba con los otros dos nombres, y no voy a entrar en ellos porque se repite aquí lo que ya hemos visto, lo vimos al final del capítulo 1 y al principio del capítulo 2. Oseas 1:10, ya lo estudiamos, con todos los israelitas eran tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. No solamente no serán esparcidos, sino serán plantadas, sino no son pueblo ajeno, sino son hijos del Dios viviente. Y el versículo 1 del capítulo 2, llamad a vuestros hermanos, pueblo mío, y a vuestras hermanas, compadecidas, amadas. El pueblo ha pasado de no ser digna de compasión, de no ser amada, a ser compadecida. Como digo, la que no merecía amor vuelve a ser amada. La que no merecía ser pueblo de Dios vuelve a ser pueblo de Dios. Pero no voy a entrar en esto porque ya lo vimos en su día. Pero hay una cosa que quiero añadir aquí que vemos en el último, y para mí son dos palabras preciosas, que quizás pasamos por alto, pero son dos palabras preciosas al final del versículo. Y él me dirá, mi Dios. Hemos estado viendo desde el inicio que a pesar de que viene el juicio, Dios está haciendo todo para volver a restablecer la relación. Hemos dicho, volveré a seducirla, volveré a casarme con ella. Habla de traer un dote. Pero en una boda no es suficiente que una persona diga, sí quiero. El día que yo me casé, si yo digo a Mari, sí quiero, y ella me contesta, pues yo no, no hay boda. No es suficiente que Dios diga, os quiero. Para que esto funcione, el pueblo tiene que decir, sí quiero. Y lo dice. Porque no solamente es Dios que está diciendo, sois mi pueblo, sino el pueblo ahora está diciendo, mi Dios. Dios ha hecho todo en este capítulo para restablecer la relación. Todo para que al final pueda decir, vosotros sois mi pueblo. Y el pueblo puede responder, tú eres mi Dios. Pero estos versículos, y con esto acabo, son preciosos. Porque hemos dicho que no hemos de estar pensando, que es lo que hacemos muchas veces, qué malos los de Israel. No se merecían este amor. No se lo merecían. ¿Qué se merecían? Que Dios les volviera a recoger, que les volviera a amar, que les volviera a llamar su pueblo. Obviamente no lo merecían. Pero estos versículos, sobre todo los del final, aunque algunos también del capítulo 1, los usa Pablo en el Nuevo Testamento para hablar de la Iglesia. Romanos 9 y el versículo 23. ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria?
a quien Dios llamó, está hablando de la iglesia, a quien Dios nos llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles, los que no son. Así que está diciendo, estos versículos no solamente hablan de Israel, sino está hablando de los que no son Israel, los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré a mi amada a los que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se os dijo, vosotros no sois mi pueblo, seréis llamados hijos del Dios viviente. Estos versículos de Oseas se están cumpliendo hoy aquí en Reus, porque cada uno de nosotros no éramos pueblo de Dios. Pedro, o el Señor por Pedro, da una idea similar en Primera de Pedro 2, aunque no cita este libro. Lo conocemos el versículo 9 del capítulo 2 de Pedro, y lo cantamos y nos gusta. Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos encanta. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito ser linaje escogido. Qué bonito ser real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Qué bonito que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y se nos olvida el versículo 10, que nos deja claro lo que somos de verdad. Porque antes ni siquiera erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Antes no habíais recibido misericordia, pero ahora ya lo habéis recibido. Hemos de recordar, cada uno de los que estamos aquí, nos llamamos cristianos, que estamos en la misma situación que Israel. Somos Jezreel. Somos dignos de ser esparcidos porque le dijimos a Dios, sal de nuestra vida. Y el juicio es echado de la presencia de Dios. Somos lo ruama. Dios, no te amamos. Dios tiene todo el derecho y dice, pues Mike, yo tampoco tengo que amar. Somos lo ami. Dios, no queremos saber nada de ti. Pues ya no eres mi hijo. Pero gracias al amor de Dios. Y esto es lo que hemos visto en este capítulo 2 y os pido que volvéis a leerlo en vuestras casas. Israel no había hecho nada. Todo lo había hecho el Señor. Pues lo mismo con nosotros. Por el amor de Dios, ahora, en vez de ser esparcido, soy plantado. En vez de ser rechazado o indigna de compasión, soy amado. En vez de ser nadie, soy pueblo. Y como digo, es todo gracias a Dios. Y es gracias a Dios porque aun mereciendo el juicio, como vemos en los primeros 13 versículos de este capítulo, Dios salió a mi encuentro un día y dijo, Michael, te voy a volver a dar, aunque no lo merezcas. Salió a mi encuentro y dijo, Michael, voy a enseñarte lo que es una relación íntima, porque quiero que entiendas que quiero ser tu esposo. Salió a mi encuentro y dijo, Michael, te voy a quitar toda esa rebeldía, todos esos falsos dioses que sí. Salió a mi encuentro y dijo, Michael, aunque no lo merezcas, voy a volver a bendecirte. Y aún más cuando lleguemos al cielo, todo será restablecido, como en el Edén, que tú abandonaste. Salió a mi encuentro y me dijo, Michael, te voy a dar derecho, justicia, amor, compasión y fidelidad para que esta relación funcione. Yo puedo decir a Dios que es mi Dios, pero no puedo decir que es porque mí. Es todo gracias a Dios. Esta historia de amor no es la historia sencillamente de Oseas y Gomer. No es ni la historia de Israel y Dios. Es la historia de cada uno de nosotros con Dios. Y debemos glorificar al Señor y darle gracias por todo lo que ha hecho. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.